Saludos nuevamente al curso de Geometría 1 para la carrera de Matemática en el Instituto Pedagógico de Caracas. Ya habíamos dado inicio en una presentación anterior al tema de la geometría de incidencia en el plano y el espacio, de manera que esto constituye una segunda parte en el estudio de este tema. Y para ponernos en contexto de lo que habíamos revisado en la presentación anterior, habíamos estudiado los postulados de incidencia en el plano y en el espacio, que eran las primeras caracterizaciones y relaciones entre puntos, rectas y planos, que eran las nociones primitivas euclidianas. Estos 5 postulados principales son el postulado de incidencia 1, que podemos resumir como dados dos puntos distintos, ellos determinan una única recta. El postulado de incidencia 2, que es dado 3 puntos distintos no colineales, ellos determinan un único plano. El postulado de incidencia 3, si 2 puntos están en un plano, entonces la recta que pasa por dichos puntos también está en ese plano. El postulado de incidencia 4 es si 2 planos diferentes se intersectan, entonces esa intersección es una recta. Y el quinto postulado de incidencia caracteriza la recta, que tiene al menos 2 puntos, el plano, que tiene al menos 3 puntos no colineales, y el espacio, que contiene al menos 4 puntos no coplanares. A partir de estos postulados podemos demostrar unos teoremas que llamaremos los teoremas de incidencia, y son esas primeras caracterizaciones de las nociones primitivas. Es decir, cómo podemos relacionar estas nociones primitivas más allá de los postulados de incidencia. Veamos entonces los teoremas. Un primer teorema me dice que si 2 rectas diferentes se intersectan, entonces esa intersección es un único punto. Un teorema 2 me dice que si una recta intersecta un plano que no la contiene, la intersección es un solo punto. El teorema 3, dado una recta y un punto fuera de esa recta, existe exactamente un plano que contiene a la recta y el punto. El teorema 4, si 2 rectas se intersectan, hay exactamente un plano que las contiene. O dicho de otra manera, la unión de esas rectas queda exactamente contenida en un plano. Un quinto teorema: en todo plano existen al menos 3 rectas distintas que están contenidas en ese plano. Un sexto teorema que afirma que en el espacio existen al menos 6 rectas distintas. Y finalmente un teorema 7, que en el espacio existen al menos 4 planos distintos. Estos son los 7 teoremas que podemos demostrar a partir de nuestros 5 postulados de incidencia. Antes de entrar con las demostraciones, es importante saber qué tipo de demostración vamos a enfrentar en cada uno de estos casos. Es decir, ¿cómo vamos a demostrar un teorema? Existen básicamente 2 vías para demostrar teoremas. La primera de ellas, que es la que hemos llamado razonamiento por vía directa, es pasar de la hipótesis a la tesis. Es decir, primero se identifican los elementos de la hipótesis, los elementos que están en el enunciado del teorema, que son las premisas a partir de las cuales vamos a empezar entonces a razonar, junto con las definiciones, los postulados asociados a esos elementos que están en la hipótesis. Ese razonamiento lógico-deductivo nos debe llevar a la conclusión, es decir, de allí vamos a derivar la tesis o la conclusión del teorema. Pero también podemos
tener otro tipo de demostración que es siguiendo el razonamiento por reducción al absurdo. En este caso, no es una demostración por vía directa, es decir, no vamos de la hipótesis a la tesis, sino que trabajamos con la negación de la tesis y los elementos que están en la hipótesis. Entonces, si razonamos con ambos elementos, insisto, negación de la tesis, los elementos de la hipótesis, más las definiciones o los postulados que estén relacionados con ambos elementos, seguramente en algún momento de la demostración vamos a encontrar una contradicción. Esa contradicción se origina justamente por razonar con la negación de la tesis, y como esa negación me conduce a una contradicción, entonces no es posible considerar la negación sino la tesis que efectivamente queremos demostrar. En un caso concreto, con las demostraciones que veremos a continuación, podemos aplicar un caso u otro de demostración. Aquí tenemos el teorema número 1 que me dice: si dos rectas diferentes se intersectan, su intersección contiene un punto solamente. Fíjense, aquí es necesario aclarar algo, que estamos trabajando en el plano. Y cuando estamos hablando de rectas en el plano, yo puedo tener rectas paralelas, como las que ven en pantalla, es decir, las que no se intersectan, la intersección es vacía. Puedo tener dos rectas como R1 y R2 que coinciden en todos sus puntos. Y el caso que nos interesa, el que vamos a estudiar, el de las rectas T1 y T2, que son las que llamamos rectas secantes, que su intersección es un único punto. Ese es el caso que vamos a estudiar, y en el caso particular de este teorema vamos a demostrar que efectivamente la intersección es un único punto. Lo primero que siempre debemos hacer cuando vamos a demostrar un teorema es identificar la hipótesis, es decir, la premisa, lo que sabemos, y la tesis, es decir, lo que queremos demostrar, lo que debemos demostrar. En el caso de este teorema, ¿cuáles son los elementos en la hipótesis? Tenemos dos rectas que vamos a llamar T1 y T2, que son rectas distintas, y además ellas se intersectan. ¿Qué vamos a demostrar? Que la intersección de T1 y T2 es un único punto que llamaremos P. Este ejercicio de identificar hipótesis y tesis es fundamental para tener éxito en las demostraciones. ¿Y qué quiero decir con esto? Que una vez que identifiquemos los elementos de la hipótesis y los elementos de la tesis, debemos estar muy pendientes que los elementos de la tesis no lo podemos utilizar en la argumentación de la demostración. Esos elementos de la hipótesis son intocables en la demostración. Ellos están allí para servirnos de norte o de meta, es decir, debemos llegar a esa proposición, pero no podemos utilizar los elementos de esa proposición en la demostración, porque no podemos utilizar lo que queremos demostrar. Ya que tenemos identificada la hipótesis y la tesis, surge una pregunta. ¿Podemos pasar de la hipótesis a la tesis de manera directa? Es decir, nuestra demostración puede ser una demostración siguiendo un razonamiento directo. Si decimos que sí, entonces con la intersección de esas rectas T1 y T2 debemos construir ese punto P de intersección, que además debe ser único. Aquí es importante que recordemos la definición de intersección de conjuntos. Y seguramente, si de esa definición podemos construir ese punto, entonces podríamos hacer una demostración por vía directa. Pero si no podemos pasar de la hipótesis a la tesis, entonces
debemos razonar por reducción al absurdo. Recordando la definición de intersección, en este caso, si decimos que T1 y T2 se intersectan, es decir, en este caso no es una intersección vacía, la intersección está formada por aquellos puntos X que pertenecen a T1 y pertenecen a T2. Entonces, pregunto, ¿cómo se construye un punto a partir de esta definición de intersección? ¿Cómo se construye ese punto? ¿Cómo se demuestra que ese punto además es único? Fíjense, es muy difícil hacer esa construcción del punto único a partir de la intersección de esas rectas. Porque si lo hacemos, entonces estaremos asumiendo la tesis como parte de la hipótesis. Entonces aquí tenemos que razonar por reducción al absurdo. Es decir, si nosotros negamos la tesis, ¿cómo quedaría esa negación? Profundizando un poco más, ¿qué significa que la intersección de las rectas T1 y T2 no sea un único punto? Si asumimos esa idea que la intersección de T1 y T2 no es un único punto, entonces, ¿cómo debemos razonar esa negación con la hipótesis? ¿A qué conclusiones vamos a llegar? ¿Cuál es la contradicción que vamos a hallar al final del razonamiento? Bien, si asumimos entonces que vamos a hacer una demostración por reducción al absurdo, negamos la tesis y entonces suponemos que la intersección de las rectas T1 y T2 no es un único punto. Esto significa entonces que la intersección de esas rectas no tiene puntos, es decir, que la intersección de T1 y T2 es vacía, o, segunda idea, que la intersección de T1 y T2 tiene más de un punto, es decir, que la intersección tiene dos o más puntos. Es aquí donde tenemos que trabajar con las dos ideas que se desprenden de la negación de la tesis, más las premisas que tenemos en la hipótesis. Tomemos la parte A del punto 1, es decir, que la intersección de T1 y T2 no tiene puntos, que la intersección de esas rectas es vacía. Eso contradice la hipótesis, es decir, contradice el hecho de que T1 y T2 se intersecan, porque justamente eso significa la intersección. Cuando yo digo que dos conjuntos se intersectan es porque la intersección en este caso no es vacía. De manera que ya conseguimos la primera contradicción solamente con la idea que está en 1A. Si vamos a 1B, entonces, bueno, consideremos A y P dos puntos distintos tales que la intersección de T1 y T2 está determinada por esos puntos AP, es decir, la intersección de esas rectas es el conjunto formado por los puntos A y P. Por definición de intersección, entonces tendríamos que los puntos A y P pertenecen a la recta T1 y también pertenecen a la recta T2. Entonces, las rectas T1 y T2 quedan determinadas por los puntos A y P. Por el postulado de incidencia 1, dos puntos distintos determinan una única recta. Entonces, los puntos A y P determinan una única recta. Pero entonces, esto contradice lo que hemos afirmado en el punto 4, porque T1 y T2 son rectas distintas, de acuerdo a lo que demostramos
en el punto 4. Concluyendo entonces la demostración, tenemos que la contradicción hallada en el punto 2 de esta demostración y en el punto 5 proviene de considerar que la intersección de las rectas T1 y T2 no es un único punto, de manera que solo es posible que la intersección de estas rectas sea un único punto P, y de esta manera concluye la demostración. Pasemos al teorema 2, es decir, si una recta intersecta a un plano que no la contiene, la intersección es un solo punto. Es decir, tenemos un plano alfa y tenemos una recta L que no está contenido en ese plano alfa. Si esa recta intersecta el plano alfa, entonces la intersección es un único punto P. Fíjense que estaríamos también demostrando, igual que en el caso anterior, que la intersección es un único punto. Entonces, ¿qué orientaciones les puedo dar para hacer la demostración? Primero, como siempre, identifiquen la hipótesis y la tesis del problema, y como tengo que demostrar que existe un único punto en la intersección, vamos a razonar también por reducción al absurdo. Esta demostración se las dejo para que ustedes la desarrollen. Importante. ¿Cuáles son los elementos en la tesis? El plano alfa, la recta L, la recta intersecta el plano, o sea, L intersecta alfa, pero L no está contenido en el plano. Esos son los elementos de la hipótesis, que tengo que demostrar que la intersección de L con alfa es un único punto P. Si razonamos por reducción al absurdo, ¿qué debemos hacer? Negamos la tesis, es decir, consideramos que la intersección de la recta con el plano no es un único punto, es decir, o es vacía o tiene al menos dos puntos. Si razonamos con esa idea, seguramente llegaremos a una contradicción, así que les pongo el reto de hacer la demostración. Nuestro tercer teorema de incidencia dice, dado una recta y un punto fuera de ella, hay exactamente un plano que contiene a la recta y al punto. Si hacemos el ejercicio entonces de identificar la hipótesis y la tesis, en la hipótesis que tendríamos una recta L y un punto C que no pertenece a la recta L. ¿Qué tenemos que demostrar? Es decir, ¿qué elementos tenemos en la tesis? Que existe un único plano alfa tal que contiene a la recta y al punto. La demostración de este teorema es por vía directa, es decir, con la recta y el punto debemos construir el plano alfa y demostrar que la recta está en ese plano y que el punto pertenece al plano alfa.
Por lo que afirmamos en 3, se tiene que los puntos A, B y C pertenecen al plano alfa, porque justamente esos son los puntos que dan origen al plano. En particular, entonces, ya el punto C está en alfa, es decir, el punto C pertenece a alfa. Si revisamos el postulado de incidencia 3, como los puntos A y B están en el plano alfa, eso ya lo dijimos en 4, la recta que contiene a dichos puntos está en el mismo plano. Es decir, la recta L está contenida en alfa. De manera que, por lo que hemos afirmado en 4 y 5, queda demostrado que en el único plano alfa están la recta L y el punto C. Así concluye nuestra demostración de este tercer teorema. Comencemos la demostración, revisando los elementos que tenemos en la hipótesis. Si las rectas L1 y L2 se intersecan, por el teorema 1 que ya demostramos, tenemos que su intersección es un único punto P. De manera que L1 intersectado con L2 es el conjunto formado por P. Luego, por definición de intersección, tenemos que ese punto P pertenece a ambas rectas, a L1 y a L2. Por el postulado de incidencia 5, toda recta contiene al menos dos puntos. Entonces, L1 tiene al menos dos puntos. Ya tiene el punto P y consideramos un segundo punto que vamos a llamar M. Y de esa misma manera, la recta de L2 tiene al menos dos puntos. El punto P, que ya hemos declarado que pertenece a L2, y consideramos un segundo punto que llamamos N. Entonces, es claro que el punto M está en L1, pero no está en L2. Y asimismo, el punto N está en L2, pero no está en L1. Por lo tanto, tenemos tres puntos M, N y P que son no colineales. Por lo que acabamos de afirmar en 4 y el postulado de incidencia 2, tres puntos no colineales determinan un único plano. Quiere decir que los puntos M, N y P determinan un único plano beta. De esta manera queda construido el plano beta. Por esta razón,
es claro que los puntos M, N y P pertenecen al plano beta. En particular, si tomamos entonces un par de puntos M y P que están en el plano beta, por el postulado de incidencia 3, la recta que pasa por estos puntos también está contenida en beta. Luego, por 3, la recta L1 está en beta. Siguiendo ese mismo razonamiento, pero para los puntos N y P, que ya declaramos que pertenecen al plano beta, entonces, utilizando nuevamente el postulado de incidencia 3, la recta que pasa por estos puntos está contenida en beta, es decir, por lo que hemos afirmado entonces en 3, la recta L2 está en beta. En conclusión, por lo que hemos llegado en los puntos 5, 7 y 8, queda demostrado que existe un único plano beta que contiene a las rectas L1 y L2. Avanzamos al teorema de incidencia 5 y allí tenemos que demostrar que en todo plano existen al menos 3 rectas distintas que están contenidas en él. Fíjense que ya en este punto no necesitamos de una representación gráfica o un modelo para poder observar los elementos que tenemos y qué es lo que debemos demostrar. Seguimos haciendo el ejercicio de identificar la hipótesis y la tesis, es decir, en este caso tengo en la hipótesis un plano que estamos llamando alfa y que tenemos que demostrar que existen al menos 3 rectas distintas, L1, L2 y L3, que están contenidos en el plano alfa. Nuevamente, si tengo que demostrar que existen 3 rectas, esas 3 rectas debo construirlas en la demostración. Esto quiere decir que nuestra demostración es por vía directa y aquí damos algunas orientaciones para esa demostración. En primer lugar tenemos la hipótesis, tenemos el plano alfa, quiere decir entonces que nosotros podemos caracterizar ese plano a partir del postulado de incidencia 5. Recordemos que todo plano tiene al menos 3 puntos no colineales. Con esos 3 puntos paso a utilizar o aplicar el postulado de incidencia 1 para construir las 3 rectas distintas, justamente con los puntos que obtuve del plano alfa. Y finalmente aplico el postulado de incidencia 3 para demostrar que las rectas están contenidas en el plano. Les dejo el desafío de hacer esta demostración. Ustedes pueden lograrlo. El teorema de incidencia 6 afirma que en el espacio existen al menos 6 rectas distintas. Igual no vamos a hacer ninguna representación, pero sí vamos a identificar la hipótesis y la tesis de este teorema. Hipótesis: el espacio E, que vamos a demostrar que existen al menos 6 rectas distintas, que estamos llamando L1, L2, L3, L4, L5 y L6, que están en el espacio. Fíjense, nuevamente, una guía de demostración que les dejo para que ustedes desarrollen la demostración. Si tengo el espacio, comienzo con el postulado de incidencia 5, que es donde tengo la caracterización del espacio. ¿Qué me dice este postulado? Que en el espacio hay al menos 4 puntos no coplanares. Con esos 4 puntos no coplanares debemos construir las 6 rectas. ¿Cómo construyo las rectas? Utilizando o aplicando el postulado de incidencia 1. Ese es el orden. Postulado de incidencia 5, obtengo los 4 puntos no coplanares y con esos 4 puntos utilizo el postulado de incidencia 1 para construir las 6 rectas. Y finalmente tenemos el teorema de incidencia
7, en el cual tenemos que demostrar que en el espacio existen al menos 4 planos distintos. Nuestra hipótesis es el espacio. Nuestra tesis, que existen al menos 4 planos distintos: alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Vamos a comenzar con el postulado de incidencia 5, que es donde tenemos la caracterización del espacio. De allí obtenemos los 4 puntos no coplanares y con esos 4 puntos vamos a construir los 4 planos. Comencemos la demostración entonces. Por el postulado de incidencia 5, el espacio E contiene al menos 4 puntos no coplanares que llamaremos A, B, C y D. Aquí tenemos el aspecto más delicado de la demostración, que es muy sencillo, pero que hay que justificar de manera correcta. Si tengo 4 puntos A, B, C, D no coplanares, entonces, por definición, ellos no están en un mismo plano. Esto quiere decir que al menos 3 de ellos están en un plano, es decir, son coplanares, y un cuarto punto no está en ese mismo plano. Si esto que hemos afirmado lo desglosamos con cada uno de los puntos que tenemos allí, tenemos lo siguiente. Los puntos A, B, C son coplanares entonces, es decir, ellos son no colineales. Y si aplicamos entonces el postulado de incidencia 2, ellos determinan un único plano alfa 1. Si seguimos este mismo razonamiento con todos los tríos posibles de puntos, tenemos entonces que los puntos A, B, D son coplanares, es decir, no colineales. Por lo tanto, ellos determinan un único plano alfa 2. Los puntos A, C, D determinan un único plano alfa 3. Y los puntos B, C, D determinan un único plano alfa 4. En conclusión, entonces, existen al menos 4 planos distintos: alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Estos son todos los teoremas que podemos demostrar a partir de los postulados de incidencia en el plano y en el espacio. Los invito entonces a revisar con detenimiento este video y conversamos en nuestra clase presencial.